Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 3. Ayer alguien de la familia, no voy a decir el nombre por no quemar a nadie, pero dejó el mosquitero abierto y en la noche tuve un duelo a muerte con una brigada de mosquitos. Estaba con mi raqueta repartiendo raquetazos eléctricos, pero tengo que confesar, me ganaron la batalla esta vez. No me dejaron dormir, así que usted disculpe si de repente suelto un bostezo, pero la verdad es que pasé muy mala noche. Bueno, pues estábamos en Génesis, capítulo 3, versículo 1. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo volverás. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería madre de todos los vivientes. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y el Señor dijo: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una forma casi de empezar las escrituras con algo verdaderamente trágico y doloroso, que es el rompimiento de la comunión de Dios con su creación, con el ser humano. Eso es muy doloroso, es muy triste. Y de aquí podemos aprender muchísimas cosas, porque cuando Dios se paseaba en la brisa de la mañana y pregunta: ¿dónde estás, Adán?, no es porque no supiera dónde estaba. Definitivamente sabía que estaba y estaba escondido. Cuando le preguntó: ¿comiste del fruto que te dije que no comieras?, no es que no supiera que había comido del fruto, es que quería que ellos entendieran lo que habían hecho. Y eso causa mucha relevancia, porque no es que Dios no nos conozca a nosotros, o no es que nosotros tengamos que confesar nuestros pecados como si Dios no los supiera. El punto es
que tenemos que reflexionar. O sea, lo que te lleva a la actitud de nuestro Señor es a que tú lo entiendas. No es que Él no lo entienda, Él lo sabe. Pero muchas veces nosotros no estamos conscientes de lo que hicimos. Es decir, Adán, su mujer, tuvieron vergüenza, tuvieron miedo porque se vieron desnudos, pero hasta ese momento no entendían qué había pasado. Tenían que ser confrontados por Dios para que entendieran: comiste del árbol. Los fue llevando a la causa de por qué se sentían así. Ahora bien, leemos en la Escritura que ellos se cubrieron con hojas de higuera. Eso tiene un simbolismo muy importante. Pero después Dios los vistió con pieles de animales, que también tiene un simbolismo muy importante. Lo de las hojas de higuera lo vamos a dejar para después, en esta misma enseñanza, pero para después, y nos vamos a enfocar un poco más en las pieles. ¿Por qué? Bueno, la Escritura no dice de dónde sacaron las pieles, porque no lo dice, pero se asume que para que tuvieran las pieles tendrían que haberse sacrificado un par de animales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no lo dice, pero se asume, y se asume de una manera bastante entendible. ¿Por qué? Bueno, Dios es creador. Dios pudiera ser así como cuando yo era niño veía una caricatura, una serie animada que se llama Los Cuatro Fantásticos. ¿Alguien vio Los Cuatro Fantásticos? Todos, ¿no? Porque es multigeneracional. Bueno, los Cuatro Fantásticos tienen un enemigo poderosísimo que se llama el Doctor Doom. Y el Doctor Doom prácticamente, que era un hombre de ciencia, tenía una varita que más que ciencia era mágica, porque agarraba y hacía un avión así y aparecía un avión. El Doctor Doom tenía esos poderes para crear cualquier cosa con la varita a través de una forma, no sé cómo llamarle, ¿no? De teorías cuánticas, o veto a saber. El chiste es que él podía formar lo que fuera. Entonces, si Dios es todopoderoso y es omnipotente, pues pudiera hacer así y crear una piel de animal. Pero si nosotros leemos las Escrituras, Dios no se conduce así. Dios no se conduce como un mago. Él no hace eso. Él no hace esas cosas. Pudiera hacerlas, pero no las hace. Entonces, lo más entendible para nuestro razonamiento, de acuerdo a como la Escritura nos muestra su naturaleza, es que hubo un sacrificio de 2 animales para poderlos vestir. Y eso es muy simbólico porque es un derramamiento de sangre, una muerte por el pecado. Que posteriormente en el libro de Levítico podemos leer que se hace la institución de los sacrificios de los animales para la expiación del pecado. Entonces, tiene un simbolismo que se va complementando con la Escritura, es decir, no se contradice, sino se apoya. Es decir, si en Levítico Dios establece el sacrificio de animales para la expiación de pecados, para el perdón de pecados, se asume que estos animales también fueron sacrificados. Ahora bien, acompáñenme por favor a segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 1. En el contexto, David codicia la belleza y la sexualidad de Betsabé y tiene relaciones carnales con ella, y ella queda embarazada. Betsabé queda embarazada, que es esposa de Urías, alguien que milita en el ejército de David, que están en campaña de guerra. Entonces David, pues para evitarse la broncota que va a tener con el esposo, pues le ordena a su general, me parece que era Isaí, que lo mandara a lo más duro de la batalla, pues para que lo mataran. Y así fue. O sea, cae en batalla y muere, y entonces ya se libra de tener que entregar cuentas al esposo de Betsabé, pues por haber embarazado a su esposa. Bueno, como esto no está oculto ante los ojos de Dios, el Señor envió a Natán a David. El Señor envió a Natán a David, y al venir, él le dijo: Natán es un profeta. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comían de su pan, bebían de su vaso y dormían en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué, pues, menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante tus ojos? Has matado a espadas a Urías el Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado a la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa, ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y les daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Saben, es muy importante entender por qué el profeta Natán le dijo a David: no morirás. Y le dijo: no morirás porque en Levítico 20:10 dice que el hombre o la mujer que adulteraran morirán irremisiblemente. O sea, si tú adulterabas, merecías, y era aplicada la ley, que morías lapidado, morías a pedradas. Y estamos hablando tanto del hombre como de la mujer. En el mismo Levítico dice que si la mujer daba voces de auxilio y nadie la auxilió, ella quedaba sin culpa porque fue violada. Pero si ella condescendía en el adulterio, ambas debían de morir. Entonces, aquí Betsabé no dio gritos de auxilio, pero el tema no era Betsabé, el tema era David. David tenía que morir bajo la ley mosaica a pedradas. Sin embargo, no murió. Sin embargo, fue perdonado. Acompáñenme, por favor, a Salmo capítulo 32. Versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. David el rey, aunque vivió en un tiempo que vivía bajo la ley, David el rey vivía bajo la gracia de Dios. Él sabía vivir bajo la gracia de Dios. Algunos, bastante de los salmos de David son proféticos y son mesiánicos. Porque de alguna manera David tenía ese discernimiento y ese entendimiento de la gracia de Dios. Él escribió este salmo después de ese suceso, después de haber sido enfrentado por Natán.
Ahora, ¿en qué nos debemos enfocar en esta enseñanza? Que de igual manera Dios sabía perfectamente lo que David había hecho, pero David no estaba del todo consciente de la gravedad de lo que había hecho. No es que no supiera que hizo mal, sí que no lo veía tan malo. Es más, casi pudiéramos escucharlo. ¿Y qué tiene? Todos somos imperfectos. Ah, bueno, ya, pues si no soy Dios. ¿No creen? O sea, de alguna manera David no estaba tan preocupado porque el chistecito le salió bien. O sea, todo lo que él planeó, le salió. Mandó a Isaías que muriera Urías en lo recio de la batalla, así pasó y él había concluido el asunto. Para él sí, para Dios no. O sea, David no estaba en lo más mínimo arrepentido de nada. Entonces, nuevamente Dios no es que no sepa lo que David hizo, sino que Dios lo confrontó. O sea, y lo confrontó con una parábola. ¿Por qué con una oveja? Pues porque David era pastor. David sabía lo que era encariñarse con una oveja. Entonces, nunca mejor expuesto que lo hiciera a través de esa parábola para que él entendiera la gravedad. Vean cómo se enojó, se encendió en ira. ¿Y qué dijo? El que hizo tal cosa es merecedor de la muerte. O sea, él mismo se estaba juzgando. Bueno, ese es el ejercicio, hermanos, al que Dios nos lleva en nuestra vida como creyentes. Ese es el ejercicio. ¿Por qué? Acompáñenme, por favor. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, versículo 1. Dios tiene sus propias formas de tratar con el pecado en nuestra vida, pero para que ese pecado sea tratado tenemos que estar conscientes de él y después arrepentirnos. Si nosotros no estamos conscientes de nuestro pecado, no hay forma de que te arrepientas de algo que tú consideras que no está mal o que ni siquiera estás consciente de que está mal. O a lo mejor piensas que está mal, pero que a Dios no le preocupa tanto. O sea, hay otras cosas que hacer antes que estarse fijando en eso, ¿no? O sea, lo razonamos de alguna manera o lo racionalizamos de alguna manera para entender que un pecado, pues no pasa nada. Ahora, que en nuestra vida hay pecado, pues sí, que siempre lo va a haber también. Pero Dios se encarga de ir tratando en nuestra vida con esos pecados. Entonces dijimos que estamos en Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto. Y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y lo anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él. ¿Por qué?
Porque tenemos, como ya lo hemos estudiado, tenemos dos naturalezas dentro de nosotros, la naturaleza adámica caída y la naturaleza de Cristo en nosotros, del nuevo nacimiento. Pero ambas están aquí están metidas. Por eso Pablo dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque por un lado encuentro una ley que se deleita en las cosas de Dios y por otro lado encuentro una naturaleza que se revela a las cosas de Dios. No puede obedecer. O sea, el hombre natural es imposible que agrade a Dios porque no puede obedecer lo que por naturaleza no le corresponde. Entonces, mientras estamos en un proceso de que la vida de Cristo vaya creciendo en nosotros y la mente de Cristo vaya madurando en nosotros, pues vamos a estar cometiendo comúnmente pecados. Lo peligroso, hermanos, es que cuando usualmente llegamos a Cristo, pues llegamos reconociendo, por regla general, nuestros pecados. Pero pensamos que una oración de aceptación a Cristo en nuestro corazón perdona los pecados y ya están perdonados y perdona los que vienen también. En teoría sí, no les digo que no, porque la gracia es suficiente. El punto es que ya nos desentendemos de nuestra vida pecaminosa, porque consideramos que la gracia de Dios es suficiente para perdonar los pecados. Sí, la gracia de Dios es suficiente para perdonar nuestros pecados, pero para el perdón de pecados, ¿qué creen? Se necesita arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay tal perdón de pecados. Ahora, el mismo salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Ciertamente no porque usted no reconozca un pecado y hoy se muere, se va al infierno. No, no estoy diciendo eso, quiero aclararlo, no estoy diciendo eso. La gracia de Dios es suficiente, pero nuestra vida y nuestra madurez depende, y nuestra comunión con Dios depende de que nosotros entendamos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados continuamente. Y ese arrepentimiento no viene si ni siquiera estamos conscientes de que estamos pecando. Entonces, acompáñenme por favor a Efesios, acompáñenme a 1 de Corintios capítulo 11. Antes de leer ese versículo, les voy a platicar. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, pues tuve algunos maestros de misiones. Y uno de ellos me enseñaba que en la gracia y el amor de Dios dejó una luz de su verdad y de su palabra en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los tiempos. De tal manera que hay una luz del Evangelio entre la cultura a la que ustedes quieran, van a encontrar una luz del Evangelio, es decir, una verdad que pertenece a Dios, que no corresponde a una filosofía humana, aunque lo pareciera, porque son ajenos a la vida de Dios, pero de alguna manera Dios reveló esa verdad y la dejó plantada, la dejó sembrada en el conocimiento de esa civilización para que el Evangelio pudiera llegar y pudiera penetrar a cualquier cultura. Entonces, yo me encontré esto que es interesantísimo. Se los voy a leer. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Es una sentencia atribuida al filósofo griego Sócrates, descrito en la obra Apología de Sócrates, escrita en el año 399 a.C. por su discípulo Platón. Platón transcribió la Apología de Sócrates, los diálogos de Sócrates, que Sócrates sostuvo ante el tribunal de Atenas durante su sentencia a muerte por emancipar a los jóvenes atenienses con sus enseñanzas. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Es la conclusión que Sócrates usa para justificar sus métodos de enseñanza que apelan sobre todo a la importancia de examinarse a sí mismo y a los demás
para mantener una actitud crítica sobre nuestros actos y sobre nuestras vidas con el fin último de evolucionar para ser la mejor persona que podamos ser. Ahora sí, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Pero si nos examinamos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. O sea, la importancia de que nos examinemos a nosotros mismos es crucial. Es crucial para la vida de un creyente. Un creyente que no se examina a sí mismo va a tender a extraviarse, porque en algún momento va a empezar a vivir bajo sus propios criterios. Ahora, ¿cómo nos examinamos a nosotros mismos? Pues a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras y en la comunión que nosotros tenemos con Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. El Espíritu Santo guía al arrepentimiento. Entonces, si nosotros no tenemos el ejercicio de exponernos delante de Dios, a estar abiertos a que Dios nos muestre qué cosas hay que tratar, qué pecados hay que renunciar, qué cosas tengo que dejar que Él transforme en mi vida, pues vamos a vivir una vida mundana con una credencial de salvación o con un pasaporte al cielo. Una vida mundana considerando que tenemos un pasaporte al cielo. Tenemos visa para el cielo, pero viviendo una vida mundana. Porque la vida del creyente es una vida de continua reflexión y de continua transformación. Una transformación que no viene de nuestros esfuerzos carnales, que viene de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Miren, volvamos a Génesis. Cuando ellos se cubrieron con hojas de parra, ¿qué simboliza? Simboliza que se cubrieron bajo su propio criterio, bajo sus propios medios, de la forma que ellos consideraban que debían ser cubiertos. Esas son las obras, las buenas obras que las personas hacen para justificar el pecado. El mundo está pero exacerbadamente lleno de personas haciendo cosas buenas para redimirse a sí mismo, para sentirse bien, para compensar. Las congregaciones están llenas de gente que sirve en un ministerio para contrarrestar o para equilibrar su desobediencia. O sea, toda la semana hago lo que me da la gana, pero el domingo le doy clases a los niños, algo ha de valer, ¿no? Algún mérito debe haber en eso. O sea, ando transando a medio mundo toda la semana, pero el domingo doy mi diezmo y doy mis ofrendas, pues algo debe valer eso. Y así, podríamos poner 20,000 ejemplos de todo lo que podemos hacer y luego venir a compensarlo delante de Dios. Esas son las hojas de parra, hermanos. Esas son las hojas de parra que yo me pongo y que algunos de ustedes se ponen. Para que no digo todos porque si no alguien se me vaya a ofender, ya no, discúlpame, pero yo, perdón. Entonces, para no meterme con los perfectos, digo yo y algunos de ustedes. Esas son las hojas de parra. Pero Dios no se ajusta a nuestra justicia, porque nuestra justicia es como que trapo de inmundicia, sangre muerta, residuo de menstruación. Eso es nuestra justicia. Pero la justicia de Dios tiene que ver con que la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado ya fue consumada en la cruz por Jesucristo. Consumado es. Así que resta que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, nos lleve al arrepentimiento y dejemos que la naturaleza de Cristo, a través de renunciar a mi propio deseo, sometiéndome a Dios, sometiéndome al Espíritu Santo, sometiéndome a Cristo, crezca en santidad. Somos santos ciertamente porque somos apartados, pero que crezcamos en una vida en santidad. Y esa vida no se puede dar
Si no estamos conscientes de que somos pecadores y que continuamente pecamos, y si no estamos conscientes que nos tenemos que arrepentir. La buena noticia es que no es de una forma opresiva, no es como que eres un pecador de porquería, arrepiéntete, perverso, maldito. No, porque somos hijos de Dios comprados por precio, somos redimidos, somos su pueblo, somos reyes y sacerdotes. Eso somos. O sea, no es desde una perspectiva de flagelarse y agarrar la cinta y darse de cuerazos porque soy pecador y me quiero arrepentir. No, es de la perspectiva desde la gracia de Dios. La gracia de Dios que me hace entender cuánto estoy caminando y cuánto no estoy caminando con Dios y qué debo de hacer para continuar en este viaje que es hacia la santidad, hacia la obediencia plena. Es un camino largo, es un camino a veces tortuoso, porque hay cosas a las que no nos gusta renunciar. La verdad es que no nos gusta renunciar. O sea, es doloroso. Renunciar a algo que tú quieres es doloroso. Renunciar a tu propio plan de vida es doloroso, pero el plan de vida de Dios es mucho mejor. Ahora, muchas de las cosas que estamos haciendo pues van dentro del plan de vida que Dios tiene para nosotros. No estoy diciendo que todos andamos torcidos, pero me refiero que en algún momento Dios nos cuestiona, Dios nos exhorta, Dios nos guía, ¿vamos a obedecer o no? Y eso hace toda la diferencia. Si de alguna manera quieres considerar si eres o no una persona espiritual, solamente considera cuánto Dios te habla respecto a ti, no respecto a los demás, porque hay un montón de gente bien espiritual que le sabe los pecados a medio mundo que Dios le mostró. Y se considera muy espiritual. No, es que yo tengo ese don y Dios me muestra cuando alguien anda mal. Yo francamente dudo de esas cosas, pero pues tampoco voy a decir que no, yo qué sé. Pero el chiste es que a mí, créanme, me tienes en cuidado y me importa un rábano lo que usted esté haciendo y lo que usted está pecando. Créame, no me importa. Bastante tengo con lo que yo soy y con lo que yo tengo que lidiar conmigo mismo. Para todavía estarme fijando en lo que hace usted. O sea, ahí arréglese en su comunión con Dios y que yo arreglo la mía con Él. Entonces, eso le corresponde a cada quien. Pero sí, créame, si pasa el tiempo y las horas, los días, las semanas, los meses y los años, y usted no ha sido redarguido de pecado en absolutamente nada, una de dos: o usted se no que camina con Dios y no tarda en que se lo lleve, o usted es un gran mentiroso. Cualquiera de las dos, porque no puede haber otra opción. Usted es tan perfecto en todos sus caminos y Dios ya no le redarguye de nada. Es que está verdaderamente viviendo en la carne. Porque la carne justifica, la carne se justifica, el hombre natural se justifica a sí mismo. Pero insisto, este redarguir de pecado no es tortuoso en cuanto a condenación, es tortuoso en cuanto a que no nos gusta, porque seguramente vamos a tener que renunciar a algo que nos gusta, si no, no lo estaríamos haciendo. Si no nos gustara, no lo estaríamos haciendo. Entonces, puede ser la vanidad, puede ser el amor al dinero, no al dinero, el amor al dinero, puede ser un montón de cosas. Yo qué sé, usted sabrá, Dios sabe. Entonces, sería muy lindo que usted y yo hiciéramos esa reflexión de continuamente estarnos examinando y preguntándole a nuestro Señor, ¿para dónde vamos? ¿Qué quieres cambiar? Muéstrame tu camino. Muéstrame tu voluntad, muéstrame tu deseo. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Ponemos nuestra vida delante de ti, porque sabemos que nos amas, sabemos que estamos contenidos en tu Hijo, sabemos que te pertenecemos, sabemos que cuando tú nos ves, ves a Cristo. Señor, queremos estar a la altura de ese varón perfecto conforme a la imagen de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que no permitas que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se cierre a tu corrección, sino al contrario, que anhelemos tu corrección, que anhelemos tu voz diciéndonos y mostrándonos las cosas por las cuales nos debemos de arrepentir,
para caminar cada día una vida reflejando tu gloria, Señor. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo, y cuando vean a Cristo, vean tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Ahí está el cesto por si alguien gusta dar alguna aportación.